Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, que hayan tenido un lindo día y que haya sido un día de fructificación y un día de bendición. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema acerca de conocer a Dios, enfocándonos en los resultados que debería provocar en cada uno de nosotros el hecho de conocerle cada día más y el hecho de conocer quién es Él, de conocer su corazón, de conocer sus características. Pero antes de iniciar la enseñanza, vamos a orar. Le agradecería que me acompañe en esa oración para que el Señor, por su Espíritu Santo, nos enseñe a todos. Padre, en el nombre de Jesús venimos en esta hora delante de ti, clamando, mi Dios Todopoderoso, que la unción de tu Espíritu Santo que permanece sobre cada uno de nosotros rompa todo yugo que esté impidiendo que nosotros te conozcamos cada día más. Señor, rompe con toda mentira, todo argumento y todos razonamientos falsos que nos impidan conocerte, Padre. También venimos delante de ti a pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, nos enseñe, Señor, que abra los ojos de nuestro entendimiento, abra nuestros oídos, pero por sobre todo prepare nuestro corazón para que nuestro corazón sea una tierra fértil en la cual la semilla de tu palabra produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Muy bien, mis amados hermanos, bienvenidos todos a esta transmisión. Gracias por el privilegio de permitirme compartir con ustedes por este medio una enseñanza más de la palabra que edifique, consuele y exhorte sus vidas y obviamente también la mía. Hoy vamos a estudiar un poco lo que la palabra de Dios nos dice acerca de los beneficios que para nosotros tiene el conocerle a Él, conocer sus atributos, conocer su carácter, conocer su corazón. En primer lugar, recordemos lo que la palabra de Dios dice en Juan capítulo 17 y versículo 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso significa que el primer beneficio de conocer al Señor es conocer la vida eterna, conocer las bendiciones, conocer las características, conocer todo lo que implica el tener vida eterna. Y aquí es importante recordar un punto. La vida eterna no es lo que vamos a vivir en la eternidad solamente. La vida eterna es la vida que ya estamos viviendo desde el día en el cual nosotros conocimos al Señor Jesucristo y le hicimos el Señor de nuestras vidas. Desde ese momento tenemos en nosotros esa vida Zoe, o sea, la vida de Dios, la vida eterna. Y el conocer a Dios implica entonces que cada vez que conocemos más de Él, vamos a conocer más de la vida que tenemos en Él. Eso es lo que dice Efesios capítulo 1, versículos del 17 al 19. Dice que Pablo está orando por los de Éfeso, que ya conocían al Señor, que ya eran salvos, y sin embargo, a pesar de eso, él ora la siguiente oración. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, uno, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, es decir, esa vida eterna, no solo acá en la tierra, sino también en la eternidad. Que conozcamos más de esa esperanza, de esa vida que ya podemos vivir y que viviremos plenamente en la eternidad. En segundo lugar, para que sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y eso se refiere también tanto a lo que poseemos en Cristo el día de hoy como en la eternidad. Eso nos va a llevar a entender y comprender esa enorme gracia, amor y misericordia de Dios
reflejada en sus promesas, sus mandamientos, a tener un mejor entendimiento de lo que son sus promesas, sus mandamientos y sus obras a favor de cada uno de nosotros. Y además, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Es decir, el conocimiento del Espíritu Santo que vive en nosotros, que es el Espíritu de resurrección. Dice la palabra que ese Espíritu fue el que resucitó a Cristo de los muertos. Por lo tanto, ese espíritu de resurrección es espíritu de vida y es espíritu de resurrección. De vida en cuanto imparte vida en nosotros y de resurrección en cuanto resucita cosas que en nuestra vida podían estar muertas. Entonces, el conocer a Dios, en resumen, un primer resultado es el resultado de conocer plenamente las bendiciones que tenemos en Él. Conocer plenamente qué es aquello que estamos viviendo y que podemos vivir y que vamos a vivir en la eternidad. Y eso es un enorme beneficio para cada uno de nosotros. Por el otro lado, también la palabra de Dios nos enseña cuál es un resultado o cuál debería ser un resultado inmediato de conocer cada vez más a Dios. Dice la palabra en Romanos 1:21, aquí está en sentido negativo, pero nosotros lo vamos a ver en el sentido positivo. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Qué significa esto? Si habiendo que el resultado de conocer a Dios sería, en primer lugar, glorificarle y darle gracias. Glorificarle, ¿qué significa? Glorificar significa reconocer y ensalzar a quien es glorioso, tributándole alabanza. En este caso es reconocer al ser más maravilloso, al ser perfecto, más bondadoso, amoroso, etcétera, que puede existir, perfectamente amoroso, bondadoso, misericordioso, que puede existir sobre la faz de la tierra. Primero, reconocerlo. Y segundo, darle gracias por ello. ¿Y de qué cosas podemos reconocer al Señor? Obviamente reconocemos cuando el Señor nos bendice, cuando el Señor cumple sus promesas en nosotros, cuando el Señor nos da respuestas a nuestras oraciones, cuando el Señor nos da respuestas a nuestras dudas, a nuestras inquietudes, etc. Pero ese reconocerlo va muchísimo más allá de simplemente reconocerlo cuando Él hace las cosas que a nosotros nos gustarían. Reconocer al Señor, glorificarlo, va muchísimo más allá de eso. Por ejemplo, cuando reconocemos su omnisciencia, significa que reconocemos todo, que reconocemos que Él sabe todo de nosotros. Y eso lo dice el Salmo 139, del 1 al 7. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Reconocer o glorificar a Dios por su omnisciencia significa varias cosas. La primera de ellas es que Él nos conoce perfectamente, no solo nuestras perfecciones o las cosas buenas que pueden haber en nosotros, sino todo lo que está incorrecto, todo lo malo, todo lo pecaminoso que aún pudiera quedar en nosotros, y que a pesar de eso, Él nos ama, que a pesar de eso, Él no nos rechaza, que a pesar de eso, Él nos bendice. Ahí debería comenzar nuestro agradecimiento, que a pesar de nuestras imperfecciones, Él hacia nosotros no cambia,
y nos ama perfectamente, nos ama totalmente. Él extiende su misericordia todo el tiempo sobre nosotros. Él nos bendice todo el tiempo a nosotros, a pesar de que sabe de nuestras imperfecciones, de nuestras fallas, de nuestros pecados. A pesar de que conoce los pensamientos más íntimos de nuestro corazón, y eso implica los pensamientos que tenemos en la carne, que muchas veces no los expresaremos, pero que los tenemos y el Señor los conoce. Y a pesar de eso, Él nos bendice. Eso nos debe llevar al agradecimiento, en primer lugar, de que aún a pesar de nuestra imperfección, Él nos ama plenamente, no nos desecha. En segundo lugar, nos debería también conducir a algo, no solo a darle gracias, sino a procurar, con la ayuda de su Espíritu Santo, la transformación de todo eso imperfecto que todavía queda en cada uno de nosotros. Esa es también una forma de agradecerle. No solo darle gracias porque nos conoce con nuestras imperfecciones, sino también como consecuencia de ese agradecimiento, nosotros apoyarnos en el Espíritu Santo o sujetarnos al Espíritu Santo para que Él nos transforme al carácter de Cristo, que es el objetivo del Espíritu Santo en nosotros por sobre todas las cosas. Tiene una acción de agradecimiento, pero ese agradecimiento también se debería transformar en no causarle ningún dolor ni afectar de ninguna manera el corazón del Señor, cambiando o transformando o sujetando esas cosas al poder del Espíritu Santo. O sea, implica una conducta, una transformación de nuestra conducta. ¿Para qué? Para agradar al Señor, por agradecimiento, por su amor y por todos los demás atributos que Él tiene, darle gracias evitándole el dolor de su corazón. O sea, al agradecerle, agradamos su corazón, pero también agradamos a su corazón cuando permitimos que el Espíritu Santo nos transforme, cuando negamos nuestra carne, cuando negamos nuestro yo, la autogratificación y la autoexaltación de nuestro yo para amoldar nuestra conducta a lo que es agradable a Él. Y para eso necesitamos recurrir al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el transformador de nuestro corazón. Nosotros por nosotros mismos no lo podemos transformar, pero el Espíritu Santo, por el poder que opera en el Espíritu Santo, que es el poder de Dios, entonces nos transforma, como dice 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18, que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en la imagen, en el carácter de Cristo. Entonces, reconocer su omnisciencia implica eso, darle gracias porque Él nos conoce perfectamente y a pesar de ello no nos desecha, y por el otro lado también una actitud de sujeción al Espíritu Santo para negar a nuestra carne y para ser guiados por Él para vivir una vida que le agrade a Dios. En segundo lugar, glorificarlo también significa reconocer su presencia. ¿Y qué es su presencia? Es que Él nos conoció de antemano. Es reconocer ese amor y esa misericordia que Dios tuvo para con nosotros cuando Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para esta salvación tan grande. Entonces necesitamos reconocer, el glorificar a Dios es reconocer esa bondad maravillosa de Él, de que desde antes de que nosotros naciéramos, muchísimo antes de que naciéramos, desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos tenía predestinados para esta salvación tan grande. Y eso, a pesar de conocer todos nuestros pecados, a pesar de conocer que en algún tiempo de nuestra vida fuimos enemigos de Él, a pesar de reconocer que éramos lo vil del mundo, lo débil del mundo, lo necio del mundo, que Él así nos escogió para esta salvación tan grande, aún
desde antes de la fundación del mundo. Agradecimiento. El glorificarle es reconocerle, pero también darle gracias. Reconocer lo que Él es, lo que Él hace, pero también darle gracias. Y en consecuencia de eso también implica una conducta o un cambio de actitud. Y ese cambio de actitud es vivir una vida agradable a Él. Ya que fuimos tan bendecidos, llenos de su amor y de su gracia desde antes de la fundación del mundo, lo menos que podemos hacer es agradecerle, no solo de palabras, sino también con nuestros hechos, viviendo la vida que a Él le agrada que vivamos. Glorificarlo es también reconocerlo por su supremacía. ¿Y qué significa reconocer su supremacía? Reconocer que Él es por sobre todas las cosas. Reconocer que Él es superior a cualquier situación, a cualquier circunstancia, a cualquier persona, a cualquier cosa. Reconocer no solo que Él es Él debe tener el primer lugar en nuestra vida, sino también reconocer que Él es el centro de nuestra vida y reconocer principalmente que Él debe ser el todo de nuestra vida. Es decir, no, todas nuestras preferencias, todas nuestras prioridades, toditito debería estar dedicado a Él. La palabra de Dios nos enseña en Éxodo capítulo 3, cuando Dios está llamando a Moisés para ser el libertador del pueblo de Israel en Egipto. Moisés le pregunta en un momento, y esto es maravilloso, si nosotros logramos entender el verdadero significado de lo que Dios le va a decir a Moisés en ese momento, la verdad es que estamos, como decimos aquí en Guatemala, estamos hechos. Porque reconocer eso y tenerlo en nuestro corazón significa una libertad enorme. ¿Y qué es lo que Dios le dice a Moisés cuando Moisés le pregunta, ¿y quién diré que me envíe? Y el Señor le dice, diles que yo soy el que soy. ¿Y qué significa ese yo soy el que soy? Significa yo soy todo lo que tú necesitas, porque todo lo que tú necesitas está en mí. Yo lo tengo, yo lo proveo, yo lo doy por amor a ti. Tú no necesitas de nada más, solo me necesitas a mí. Yo voy a traer la provisión, las respuestas, las circunstancias, las situaciones en tu vida que tú necesitas para todas tus necesidades, para toda tu vida. O sea, yo soy todo lo que necesitas. Y honrarlo a Él, reconocer, no solo reconocer que Él es el gran yo soy, sino también vivir nuestras vidas de esa manera, vivir nuestras vidas en absoluta dependencia al Señor. Y eso es lo que nos dice Jeremías, capítulo 17, versículos del 5 al 8. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre o en cualquier fuerza humana o en cualquier acción humana o pensamiento humano o plan humano. Mas bendito el hombre que confía plenamente en el Señor. Entonces será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Poner al Señor en el centro de nuestra vida y que Él sea el todo de nuestra vida significa quitarnos nosotros de en medio, quitar cualquier persona de en medio y quitar cualquier cosa de en medio. Que nuestra vida solo sea determinada, dirigida, controlada, guiada por Él totalmente, sin ninguna intervención de alguien más. Es cierto que el Señor va a traer personas para que nos bendigan, porque Dios, mucho de lo que Él hace, lo hace a través de personas. La palabra de Dios dice que las personas somos sus colaboradores, pero el que obra es Él. Entonces nosotros lo que necesitamos es reconocerlo a Él como el todo de nuestra vida. Reconocer que en Él somos todo y tenemos todo, que en Él estamos completos. De hecho, eso es lo que dice la Biblia. La Biblia también dice en el capítulo 17 del libro de Hechos, que en Él vivimos, en Él somos,
en Él morimos, en Él tenemos todo. Sin Él no somos nada, no tenemos nada, no podemos nada. Entonces, darle ese lugar de preeminencia, sin competencia con nada. Yo siempre he dicho que si yo le doy el primer lugar a Dios en mi vida, eso quiere decir que hay cosas que tienen el segundo, tercero, cuarto, quinto lugar y siempre van a estar compitiendo con el Señor y se pueden convertir en nuestros ídolos. Entonces necesito tener claro en mi mente y en mi corazón que reconocer la supremacía de Dios significa que Él sea el todo en mi vida. Miren, ¿cómo manifestamos el todo en mi vida? O el que Dios sea todo en nuestra vida. Por ejemplo, muchísimas veces nos enfermamos. Y lo primero que hacemos es recurrir a la farmacia o recurrir al médico para saber qué tenemos. ¿Está mal ir a la farmacia o está mal ir al médico? De ninguna manera. Pero primero deberíamos ir con el Señor para que Él nos guíe, para que Él nos dirija, para que Él sea el todo de nuestra vida y Él nos diga, no, espérate, yo voy a hacer el milagro, o no, anda a la farmacia o anda a buscar al médico. Mire, hay un ejemplo de esto en la palabra de Dios. Ustedes se recordarán de la mujer del flujo de sangre. La palabra dice que ella durante 12 años padeció de flujo de sangre e invirtió todo lo que tenía, todos sus recursos en médicos que no la curaron. Finalmente tiene su encuentro con el Señor Jesús y el Señor Jesús la sana. Ella hubiera tenido necesidad de los médicos, hubiera podido recurrir a Dios como su primer recurso, como su recurso, su todo, y se hubiera ahorrado esas visitas frustrantes a los médicos, ese gasto de dinero, o el Señor lo hubiera dirigido al médico que sí tenía la curación o que sí iba a obrar en su vida y que además le hubiera ahorrado muchos recursos si ella hubiera recurrido en primer lugar y como su todo al Señor. Pero muchas veces a nosotros los cristianos nos pasa eso. Tenemos un problema y lo primero que buscamos es conectes o quién nos puede ayudar, o hacemos nuestros propios planes o tomamos nuestras propias decisiones sin consultar al Señor. Y resulta que vamos al Señor cuando ya todo lo demás se nos agotó, cuando ya todo lo demás no funcionó. Eso no es reconocer la supremacía de Dios. Ahí estamos reconociendo supremacía de otras cosas en lugar de reconocer la supremacía de Él. Entonces necesitamos también disponer nuestro corazón para que Él sea el todo de nuestras vidas. Y permitirle al Señor que Él determine las personas, las situaciones, las cosas que Él va a atraer a nuestras vidas para manifestarse como el todo nuestro, como el proveedor total. Cuando nosotros no hacemos eso, realmente en lugar de honrar al Señor, lo estamos deshonrando, porque eso es cabalmente lo que dice la palabra en Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, en sus planes, en sus decisiones, en sus propios caminos, que son caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero son caminos de muerte. Y entonces, ¿qué sucedió? Su necio corazón fue entenebrecido, o sea, el corazón comenzó a experimentar tristeza, frustración, decepción, desánimo, ansiedad, angustia, etcétera, 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 porque no confió plenamente en el Señor, no confió totalmente en el Señor. Con esto nadie se debería sentir condenado. Lo que deberíamos nada más entender es que necesitamos trabajar en nuestro corazón para dirigirlo a que el Señor sea nuestro primer recurso. No crea que solo a usted le pasa, a mí también me pasa. A mí también me pasa a veces que en lugar de recurrir en primer lugar al Señor y buscar su dirección y preguntarle a Él, hago un montón de cosas y comienzo a loquear en un montón de pensamientos, etcétera, etcétera, hasta que me doy cuenta que realmente mi recurso, mi mayor recurso, mi mayor necesidad, mi mayor solución y mi mejor solución está
yendo al Señor. Entonces, reconocer y glorificar al Señor, al conocer al Señor y glorificarle significa reconocer que Él es supremo sobre cualquier otra cosa y que Él es mi primer lugar a donde yo debería recurrir siempre. También reconocer la supremacía significa dejar que Él obre en nuestras vidas como Él quiera. Por supuesto que nosotros podemos decirle al Señor, mira Señor, me gustaría que hicieras tal cosa, pero al final deberíamos estar agradecidos y deberíamos glorificar y reconocer al Señor por cualquier cosa que Él decida hacer en nuestras vidas contraria a nuestros propios planes o a nuestras propias ideas. El Señor y el Señor Jesucristo nos da un ejemplo maravilloso de eso. El Señor Jesucristo en la última noche, en la noche de la última cena antes de ser apresado, ustedes se recuerdan que Él fue al huerto a orar. Y Él en ese momento Él le dice al Padre que estaba angustiado y que si podía el Padre que pasara esa copa que Él iba a tener que beber, que era la copa del sufrimiento, de todo lo que Él experimentó en la pasión, la pasara. Pero que no se hiciera la voluntad de Jesús, sino la voluntad del Padre. E inmediatamente también pasó algo en el Señor. No solo Él se sujetó a la supremacía de Dios, a los planes de Dios, que eran los mejores planes, sino que además de eso dice la palabra, que por el gozo puesto delante de Él, fue a la cruz y no chistó, no se quejó, no protestó. Lo hizo por el gozo que que Dios había puesto en Él, de saber que estaba ejecutando los mejores planes de Dios para Él. Y como resultado de eso, no solo fue a la cruz, sino que resucitó, despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Canceló el acta de los decretos que nos era contraria, y por su obediencia, dice la palabra en Filipenses capítulo 2, el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, cuando nosotros tenemos ese sentido de la aceptación de que las cosas no sean como nosotros queremos, porque Dios está obrando lo mejor en nuestras vidas, entonces viene no solo el gozo, sino que después de eso va a venir la recompensa de ver algo mejor para nuestras vidas. Algo que necesitamos entender dentro de este tema de la supremacía de Dios es que cuando Dios nos dice no, es porque nos está protegiendo. Y cuando nos dice sí, es porque nos está bendiciendo. Pero detrás de un no siempre va a haber un sí. No esto, pero viene esto otro que es lo mejor para ti. Cuando reconocemos la supremacía de Dios, reconocemos la supremacía de sus planes. Reconocemos que sus planes son mejores para cada uno de nosotros que los planes que nosotros tenemos. Aunque en el momento podamos pasar algún sufrimiento. Pero este sufrimiento hay que tener claro algo. Este sufrimiento no viene de Dios. Este sufrimiento no viene de caminar en los caminos de Dios. Este sufrimiento viene de que nuestra carne se está rebelando contra los planes de Dios. El camino de Dios es fácil. Caminar en los caminos del Señor es fácil. El problema no está en los caminos del Señor. El problema está en nuestra propia carne, en nuestro propio interior, que se revela a los planes de Dios y que quiere hacer su voluntad y que quiere que las cosas sean según su voluntad. Eso es lo que nos hace sufrir. Los caminos del Señor son fáciles, lo dice la palabra, y es nuestra experiencia como cristianos cuando nos sometemos a los caminos del Señor, que dice la palabra: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Notemos lo que dice. Primero, que su yugo es fácil y ligera su carga. Caminar en los caminos del Señor implica exactamente el mismo esfuerzo, la toma de una decisión, etcétera, como significaría tomar un camino en la carne. La diferencia es el resultado. Los caminos de la carne producen muerte, los caminos del Espíritu producen vida. Pero notemos algo, hay una condición para que eso sea fácil y ligero, para que el camino del Señor sea fácil y ligero, y es que aprendamos a ser mansos y humildes de corazón. ¿Y qué significa manso? La mansedumbre significa poner en sujeción nuestras pasiones, poner en sujeción nuestra concupiscencia, poner en sujeción nuestra carne. ¿Y qué significa la humildad? Significa sujetarnos al Señor, no ser orgullosos de querer imponer nuestros planes, sino ser humildes y aceptar el plan del Señor como el mejor. Esa es la condición, y si se da cuenta, ahí no hay ningún precio que pagar, hay una decisión que tomar y hay un combate que necesitamos hacer, que es el de negarnos a nosotros mismos. O sea, los caminos del Señor son realmente fáciles, y además de fáciles, con bendición. El problema no está en que haya que pagar un precio, el problema está en que nuestra carne se rebela en contra de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por eso necesitamos la mansedumbre y la humildad para poder entender que los planes del Señor son siempre mejores que nuestros planes, y además que son los planes que van a prevalecer. La palabra de Dios dice que muchos son los planes del hombre, pero solo permanecen los planes de Dios. Lo dice en Isaías, y en Proverbios capítulo 16 también nos dice que solo los planes del Señor se cumplirán, que pongamos todos nuestros planes delante de Él, pero que solo se van a cumplir los planes de Dios. ¿Por qué? Porque solamente los planes de Dios son planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Saludos, Richard, que Dios te bendiga. Entonces necesitamos entender eso, porque yo oigo muchos cristianos, la verdad, oigo muchos cristianos que dicen que eso de ser cristiano, como es de difícil, y que de eso de que el carácter de Cristo sea formado en nosotros es requete difícil, y que mejor les iba cuando estaban en el mundo que ahora estando en Cristo, y todo eso es un terrible engaño del diablo. El camino del Señor es fácil, el problema no está en el camino del Señor, el problema está en nuestra carne que no se quiere sujetar a esos caminos. El problema está en nuestra carne que quiere buscar la autogratificación y la autoexaltación. Ese es el verdadero problema, y no hay precio que pagar. Lo que hay que hacer es una decisión que tomar, y es la decisión de negar nuestra carne. Y por el otro lado, la vida en el mundo es mentira que puede ser más fácil que la vida en Cristo. La vida en el mundo nunca va a ser más fácil que la vida en Cristo. ¿Por qué razón? Porque la vida en el mundo es la vida en el pecado, la vida en nuestras propias decisiones, y la palabra de Dios dice que los caminos nuestros que tomamos nos parecen derechos, pero su fin es muerte, y que la paga del pecado es muerte, y además de eso, la muerte eterna. O sea, nunca el camino del mundo va a ser más fácil, ni va a ser mejor que el camino del Señor. Todo lo contrario, el camino del Señor es el camino fácil, el camino ligero, siempre y cuando nosotros entendamos que necesitamos renunciar a esa resistencia que nuestra carne pone para caminar en los caminos de Dios. Y eso es reconocer su supremacía, dejar que Él obre en nuestras vidas como Él quiera. Orar está bien, y pedirle que sea como nosotros quisiéramos está bien, pero si no es así, agradecerle, porque el camino de Él es mejor que nuestro camino. Eso es reconocer su supremacía, es reconocer que sus planes de Dios, aunque no sean los planes nuestros, son mejores que los nuestros. Eso es glorificarlo a Él en su supremacía, reconocerlo a Él en su supremacía. También
Reconocerlo a Él es reconocer su soberanía. ¿Y qué significa reconocer su soberanía? Que Él va a obrar como Él quiera. Y dejarlo que Él obre como Él quiera en nuestras vidas, en nuestras circunstancias. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, es perfecto, es santo, es amoroso, es misericordioso, es lleno de gracia. Él sabe qué es lo mejor para nosotros, tiene los mejores planes para nosotros. Él va a llevar nuestra vida como la luz de la aurora en aumento. Él quiere bendecirnos en todas las cosas. Entonces, ¿por qué le tenemos que imponer a Él nuestros planes? ¿Por qué queremos que Él obre como nosotros queremos? Mejor dejarlo a Él obrar en su soberanía perfecta, porque Él sabe lo mejor para cada uno de nosotros. Y hacerlo con agradecimiento, no con protestas, sino con agradecimiento. Reconocer que sus planes son mejores y abrazarlos y decir, está bien, Señor, que las cosas no sean como yo quiero, sino que sean como tú quieras. Y yo voy a aceptar eso y lo voy a agradecer. Voy a dar gracias en todo y por todo, como dice 1 Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 18. ¿Por qué? Porque reconozco no solo su supremacía, sino su soberanía. Él va a hacer su voluntad en mí. La palabra en el capítulo, en Salmo 138:8 dice que Él cumplirá su propósito en mí. ¿Y sabe una cosa? Gloria a Dios por eso. Porque su propósito siempre va a ser mejor que el mío. Porque su propósito va a producir mejores resultados que el mío. Entonces, gloria a Dios por eso. Reconocer su soberanía significa abrazar sus planes, aunque no sean los nuestros. Abrazar sus planes, aunque nosotros pensemos que alguna otra cosa sería mejor. No es mejor. Lo mejor es lo que Dios hace en nuestras vidas y obra en nuestras vidas. De hecho, la palabra de Dios nos lo enseña muy claramente. La palabra de Dios dice que si oramos conforme a su voluntad, tendremos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Y qué es su voluntad? Romanos 12:2 nos lo dice. Es una buena voluntad, agradable y perfecta. Por eso necesito abrazar su soberanía, abrazar sus planes, reconocer su soberanía y darle gracias por su soberanía, porque Él siempre va a hacer lo mejor para cada uno de nosotros. La otra cosa por la cual necesitamos reconocer, glorificar al Señor, es por su inmutabilidad. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no va a cambiar. Él no va a cambiar en su bondad, en su santidad, en su misericordia, en su gracia, en su verdad, como tampoco va a cambiar en su justicia, en su ira, en su santidad, etc. Él permanece siendo el mismo. Y lo vemos a través de la palabra de Dios. Dios no cambia. A veces lo que cambia son los tratos de Dios con el hombre, dependiendo de las circunstancias de cada uno, dependiendo si es un pecador, si es un hijo pródigo, si es un hijo. Ahí hay una diferencia de trato, pero eso no quiere decir que el Señor cambie. El Señor siempre sigue siendo misericordioso, bueno, perfecto, santo, justo, verdadero, y Él nunca obra sin avisar antes. El Señor siempre, mire, el Señor podría castigar y derramar su ira sobre un impío sin necesidad de avisarle. Sin embargo, el Señor lo llena de advertencias durante muchísimo tiempo antes de que esa persona sea sujeta de su justicia. ¿Por qué? Porque Dios siempre es misericordioso. Si Dios no lo hiciera de esa manera, no sería misericordioso. Pero el Señor dice que Él es grande en misericordia y lento para la ira. El problema de que la ira de Dios se manifieste no es de Dios. El problema de que la ira de Dios se manifieste es responsabilidad de aquel sobre el cual se manifiesta, porque no se acogió a esa misericordia del Señor, porque creyó que el Señor era un Santa Claus al cual le podía engañar viviendo una vida de pecado, y que finalmente de todos modos el Señor lo tenía que perdonar, salvar y bendecir. Y eso no es cierto, porque el Señor no obra en una de sus características a expensas de la otra. El Señor
es el mismo, es completo, es total, es íntegro y Él opera en todos sus atributos juntamente en cada situación. Así que necesitamos reconocer esa inmutabilidad. De hecho, lo dice la palabra en Malaquías capítulo 3, versículo 6. Yo no cambio. Y es más, si Dios hubiera cambiado, ya nos hubiera destruido a todos. Si Dios hubiera cambiado, este mundo no sería muchísimo peor de lo que es el día de hoy. Si Él hubiera cambiado, nosotros ya no tendríamos todas las bendiciones que Él nos da cada día. Pero Dios no cambia. Y así como tuvo misericordia con el pueblo de Israel, tiene misericordia con nosotros. Así como tuvo misericordia con los pueblos que no lo reconocían como Dios y que seguían otros ídolos y se tardó muchísimo tiempo en ejercer su justicia, de la misma manera lo hace con los pecadores el día de hoy. El Señor espera, dice que su benignidad, que no tengamos por incumplimiento o por falta de carácter el que Dios no castigue inmediatamente con su ira al pecador, sino que reconozcamos que Dios es paciente y está dando tiempo para el arrepentimiento de ese pecador. Pero si no se arrepiente, se va a exponer a la ira de Dios, no por Dios, sino por sus malas decisiones. La ira de Dios no es el método preferido de Dios. Su método preferido es la misericordia. Por eso dice, yo soy grande en misericordia y lento para la ira. Pero si el impío permanece en su impiedad, el Señor va a ejercer su justicia después de darle suficiente tiempo para el arrepentimiento. Su benignidad debería guiarnos a todos al arrepentimiento. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, reconocer, mire, una consecuencia de reconocer la inmutabilidad de Dios, y es importante principalmente para aquellos cristianos que a veces nos desviamos de los caminos del Señor. Su inmutabilidad implica que Él no va a dejar sin consecuencia el pecado. Así como su inmutabilidad significa que Él nos va a bendecir y que Él va a cumplir sus promesas de bendición, también su inmutabilidad nos debería llevar a entender que el Señor va a hacer prevalecer su justicia en todo tiempo y que no podemos pecar impunemente porque Dios no tiene por inocente al culpable, y que si somos sus hijos, aun cuando pequemos, vamos a cosechar las consecuencias de ese pecado. Esa inmutabilidad nos debería llevar también a vivir esa vida agradable al Señor, obedeciéndole en todo, sabiendo que aunque tardare el castigo llegará si nosotros no nos arrepentimos, porque la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 12, versículo del 5 al 15, que Dios es un Padre amoroso, pero que como Padre amoroso Él también castiga y disciplina a sus hijos que andan en rebeldía. Entonces, el tema del pecado es un tema que deberíamos comprender cada uno de nosotros con una mayor amplitud de lo que lo conocemos en este momento. Porque el pecado, si bien es cierto, la palabra de Dios dice que si nosotros pecamos y confesamos nuestro pecado delante de Él, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, también debemos reconocer que el pecado tiene consecuencias. Por ejemplo, yo voy a poner un creyente que no confía en el Señor y que tiene problemas económicos y decide violar el mandamiento de no endeudarnos, de no deberle nada a nadie. Y resulta que para cumplirse sus gustos o lo que sea, usa la tarjeta y tarjetea y tarjetea y tarjetea. Y de repente se da cuenta que su tarjeta la topó y que además no tiene cómo pagarla. Va con el Señor, se arrepiente de su pecado, pide perdón, ¿el Señor lo perdona? Sí.
pero va a tener que afrontar la consecuencia de la deuda y eso le va a traer frustración, decepción, desánimo, enojo, escasez en algunas cosas, limitaciones, etc. Esa es la consecuencia. ¿Dios perdonó su pecado? Sí. El tema está arreglado con respecto a Dios. Pero el tema con respecto a la empresa que le emitió la tarjeta de crédito, ese tema lo va a tener que afrontar. Va a tener que pagar las consecuencias. Eso es parte de la disciplina del Señor, porque el Señor no es un Dios alcahueto. Si nos está diciendo que no nos endeudemos y nosotros en contra de lo que Él nos está instruyendo lo hacemos, Él nos va a perdonar la desobediencia, sí, pero vamos a tener que cosechar las consecuencias. Eso es parte de su inmutabilidad, de que Él no cambia. Él no puede venir y decir, ok, ya se arrepintió, está bien, ahí yo voy a mandar un cheque para que pague todo. Eso quizá pueda hacer una vez, una primera vez, pero si alguien es reincidente, va a tener que pagar las consecuencias. Porque Dios es un Dios justo, un Dios inmutable. Y si Él ha dicho, Él hará. Y si Él ha dicho, no hagas esto, hacerlo va a tener sus consecuencias. Porque todo lo que sembramos cosechamos. Ahí está parte de la inmutabilidad de Dios. Nosotros creemos que el asunto de nuestro pecado se arregla cuando le pedimos perdón a Dios. Solo se arregla en relación con Él. Pero en relación con las cosas que sucedieron aquí en la tierra, hicimos una siembra y la siembra trae una cosecha y esa es una ley inmutable, invariable de Dios mientras la tierra y los cielos persistan. Así que debemos no solo darle gracias al Señor por su inmutabilidad, porque Él va a permanecer fiel, Él va a permanecer misericordioso, lleno de gracia y amoroso y bondadoso con nosotros, pero también esa inmutabilidad significa que vamos a tener que afrontar las consecuencias de nuestras malas decisiones. Muy bien. Otra cuestión, otro resultado de conocer al Señor y de glorificarlo es glorificarlo por su santidad, reconocer su santidad, reconocer que Él no puede hacer nada malo, que Él todo lo que hace es perfecto, es santo, es justo, es verdadero. Pero también no solo lo debemos reconocer de que Él es santo, 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 y cantar ese canto tan hermoso de que Él es santo, 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 sino que también nosotros necesitamos entender que sus mandamientos son parte de esa santidad, que sus mandamientos son santos y que sus mandamientos están hechos para que nosotros estemos protegidos. Mire, si algo me he percatado y lo he experimentado en carne propia y a veces no por el medio más adecuado que sería la obediencia, sino a través de la desobediencia, es que los mandamientos del Señor son protectores. Los mandamientos del Señor no son un capricho de Él. Son los protectores de nuestra vida para que nuestra vida permanezca en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fidelidad, en mansedumbre, en templanza, en bendición, en bienestar, en vida plena, en vida abundante. Los mandamientos son protectores, son las reglas protectoras del Señor, de esa vida abundante que Él pagó para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, de esa vida eterna que ya estamos viviendo. Cada vez que pecamos le quitamos calidad a la vida eterna. Esos mandamientos son protectores, son el resultado de su santidad, pero también son protectores para cada uno de nosotros, y una manera de alabar al Señor, de reconocerlo, de glorificarlo, de agradecerle, es vivir en esos mandamientos, reconociendo esa hermosura de sus mandamientos que son para nuestro bien, aun cuando a veces a nuestra carne le cueste aceptarlo, porque a nuestra carne le cuesta aceptar que perdonemos, pero perdonar me trae libertad. Igual a mi carne, por su orgullo, le cuesta ir y pedir perdón a otra persona. Pero la palabra de Dios me habla del beneficio de ir y pedirle perdón a otra persona, no porque tenga la razón, sino simplemente porque esa persona tiene algo contra mí.
pero la palabra de Dios me dice el beneficio de ir y pedirle perdón. Dice que si yo traigo mi ofrenda al altar y ahí me acuerdo que alguien tiene algo contra mí, entonces vaya y me arregle con él. ¿Por qué? Porque mientras no tenga ese problema, mi ofrenda no va a ser aceptada por el Señor. Entonces, y por lo tanto no voy a tener la cosecha de esa ofrenda. Cuando vaya y pida perdón, entonces la cosecha se va a manifestar. Es para mi bendición, si nos damos cuenta, es para mi bendición. Si el otro hizo mal y se enojó contra mí porque hizo mal y yo le pude haber hecho algún reclamo o algo, pero él está molesto conmigo, yo voy y le pido perdón por mi beneficio, porque eso va a liberar mis ofrendas. Si él se arrepiente o no se arrepiente de lo malo que hizo, ese ya es su problema con Dios. Pero yo fui liberado. Entonces hay mandamientos que a la carne no le gustan, pero no es que porque sean malos, es porque la carne siempre quiere autogratificarse y autoexaltarse. E ir y pedir perdón es una actitud de humildad, no es una actitud de arrogancia. Y la carne es arrogante, la carne es orgullosa, no quiere la humildad. Pero el carácter de Dios en nosotros va detrás de la humildad, no del orgullo, no de la jactancia. Mire, yo lo puedo ver. Bendito sea el Señor, aprendí esto del pedir perdón. Y aunque a mi carne no le gusta, cada vez que alguien se ofende conmigo, aunque yo tenga la razón y el otro no, voy y le pido perdón. Y sabe una cosa, el Señor siempre me ha bendecido por eso. Y veo personas que me han dañado y me han hecho mucho daño y nunca han pedido perdón. Y veo que esas personas no tienen la bendición de Dios. Es más, veo que esas personas, en lugar de crecer en la manifestación de la obra de Dios en sus vidas, sus corazones se endurecen cada vez más. Y al endurecerse su corazón, vuelven a la vieja manera de vivir. Entonces siempre es una bendición obedecer los mandamientos del Señor. No son gravosos, no son difíciles, no son para arruinarnos la fiesta, no son el resultado de un Dios autoritario, son el resultado de un Dios bondadoso, misericordioso, que quiere lo mejor para mí, y sus mandamientos son nuestras vallas protectoras. El glorificar a Dios significa reconocer eso. Cada atributo de Dios tiene algo que yo necesito reconocer en y vivir en mi vida y aplicar en mi vida. Para eso es el conocimiento de Dios, para aplicar ese conocimiento a mi vida y entender. A mí me costó mucho entender esto de los mandamientos de Dios, hasta que finalmente, por su gracia, por su misericordia y por la enseñanza, entendí que sus mandamientos son buenos. Ahí hay un montón de gente peleando con ciertos mandamientos, como el mandamiento de diezmar, como el mandamiento de ofrendar, como el mandamiento de congregarse, o como el mandamiento de perdonar, o como el mandamiento de amar, o como el mandamiento de dar a los pobres. Hay gente peleando y no se da cuenta que es su carne la que está peleando, porque su carne no quiere que sea bendecida su vida. Su carne solo está egoístamente viendo por sí misma. Pero esos son caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Se están privando de la bendición del cumplimiento de esos mandamientos maravillosos del Señor para ser bendecidos. Yo por eso ya no alego con nadie de lo del diezmo, de lo de las ofrendas, de lo del perdón. Yo simplemente le enseño aquí, esto es lo que dice la palabra de Dios, esto es para tu bendición. ¿No lo querés? Tú lo decidís. Pero entonces no pidas la bendición del Señor, porque tú mismo te la estás cerrando. El problema no es que Dios no te bendiga, el problema es que tú le estás cerrando la puerta a la bendición del Señor porque no quieres obedecer. Punto. Porque los mandamientos del Señor son buenos, son para nuestra protección. Recordemos esto, cuando Dios me dice no, es para protegerme. Y cuando Dios me dice sí,
es para bendecirme. Y hay mandamientos donde el Señor me dice no, que son protección. Y hay mandamientos que el Señor me dice hazlo y son bendición. Así de sencillo, así de simple. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo, pero no solo es un Dios santo, es un Dios bueno, lleno de gracia, de misericordia, de bondad, de perfección, que quiere bendecirnos, que todo lo que Él hace es para bendecirnos. Si alguien no es bendecido, es porque no quiere, es porque no está obedeciendo al Señor, es porque no está siguiendo sus caminos. Si alguien está viviendo en frustración, decepción, desánimo, estrés, ansiedad, angustia, depresión o cualquier emoción negativa, es simple y sencillamente por su propia decisión. Porque la palabra del Señor es bien clara. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para, entre otras muchas cosas, restaurar los quebrantados de corazón. Y para que se esparza el manto de alegría y el óleo de gozo en el corazón de las personas. Pero si no lo reciben, van a vivir en su frustración, van a vivir en sus emociones negativas. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios nos instruye, todo lo que Dios nos dice sí o nos dice no, es para nuestra bendición. Por favor, mis amados hermanos, entendamos ese punto. La rebelión no es buena, la desobediencia no es buena. La obediencia y la sujeción a la palabra de Dios siempre nos va a traer bendición. Y sabe una cosa, yo veo que hay un problema en muchos de nosotros los creyentes. Nosotros nos conocemos todas las promesas del Señor, pero no sus mandamientos. Los mandamientos los pasamos por alto. Y clamamos y oramos por las promesas, pero no oramos por los mandamientos para que el Señor nos ayude a cumplirlos. Y eso va en perjuicio nuestro. Yo siempre he dicho, es mejor subrayar. ¿Y por qué subrayamos las promesas? Porque son las que nos gustan. ¿Por qué no subrayamos los mandamientos? Porque son los que no nos gustan. Pero usted y yo deberíamos mantener en nuestra Biblia subrayado todo aquello que no nos gusta, porque eso es para nuestra bendición. Lo que ya nos gusta, eso eso de todos modos ya está hecho, ya va a venir. Pero lo que no nos gusta es lo que necesitamos cambiar para que lo que nos gusta se manifieste plenamente en nuestras vidas. Muy bien, mis amados hermanos. Podríamos seguir hablando acerca de el reconocer cada uno de los atributos de Dios y qué implicaciones tiene para nuestra vida, pero ya estamos llegando al tiempo de terminar esta enseñanza, así que la vamos a seguir el día de mañana a las 8 de la noche, no se la pierda. Además, también le recuerdo que si usted quiere recibir o escuchar y ver más enseñanzas que bendigan su vida, está a su disposición nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. La suscripción y el accesar a esas enseñanzas es absolutamente gratis, no tiene ningún costo, es por gracia, y además de ello, también muchas de esas enseñanzas tienen adjunto el bosquejo para que sea un doble refuerzo a lo que usted escucha. Le hago también un recordatorio: si usted necesita salir de su casa, ya sea para trabajar o para hacer alguna diligencia, por favor mantenga las precauciones debidas. Recuérdese que la palabra de Dios dice que el avisado ve el mal y se aparta. No es que tengamos temor, es que simple y sencillamente somos precavidos y somos responsables. Use su mascarilla, lávese constantemente las manos con jabón, mantenga el distanciamiento social. Y una cuestión también adicional. En este momento, en Guatemala por lo menos, hay una campaña de terrorismo que se está manifestando a través de todas esas cosas de que desaparición de niños, desaparición de adolescentes, anuncios de que están llamando por teléfono a las familias para pedirle datos acerca supuestamente a nombre del Ministerio de Educación, etc. Mire, hay una parte de realidad en eso y hay otra parte de exageración en eso. Yo he estado investigando en
en las redes sociales, en el entorno acerca de esto, y sí hay una realidad, pero también hay una sobreexageración que quiere producir miedo. Eso es terrorismo, es una campaña de terror. Terrorismo significa una campaña de terror. Hay una campaña de terror. Se está sobredimensionando este hecho para causar temor. No sé con qué objetivo. Quizá porque estén pensando en volver a poner medidas de confinamiento, medidas de toque de queda o algo así. Por favor, tome sus precauciones, pero no deje que el temor le domine. La palabra de Dios dice que el temor trae en sí castigo, que el perfecto amor de Dios echa fuera todo el temor. Así que está bien, debemos tomar precauciones, no debemos ser temerarios, debemos tomar precauciones, pero sin caer en el terror, sin caer en el temor, como está sucediendo con muchas personas que lo estoy viendo a través de las redes sociales. Entonces, por favor, mantenga la calma, tranquilo, sepa que esto es una realidad de la cual hay que protegerse, pero también que mucho de esto está siendo utilizado a saber con qué fines, no sé exactamente si gobierno, maras, lo que sea, para causar temor. No dejemos que el temor nos invada, no dejemos que el temor nos inmovilice. Amén. Y creo que esos son todos los anuncios o los comentarios que quería hacerle. Antes de terminar la transmisión, permítanme orar por ustedes y oremos todos juntos los unos por los otros. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta palabra. Señor, que tu palabra quede sembrada en nuestros corazones y produzca fruto y fruto abundante para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por la comprensión, la revelación, la iluminación, Señor, que tú estás trayendo a nuestras vidas a través del conocimiento de quién eres tú, de tu corazón, de tu carácter, Señor, y permite que eso permee nuestras vidas para que podamos vivir vidas más agradables delante de ti, Señor, y prepararnos para la pronta venida de tu Hijo Jesucristo por la iglesia, Padre. Señor, también en esta hora te damos gracias porque tenemos libre acceso al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. En esta hora, Señor, estamos levantándonos cada uno de nosotros y a nuestras familias delante de ti en el trono de tu gracia, pidiéndote, Señor, que tu mano poderosa esté sobre cada uno de nosotros y nuestras familias, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, libertando, Señor, al que todavía está preso de mentiras, de pensamientos, de razonamientos y de argumentos que se oponen al conocimiento tuyo, Señor. Te pedimos, Padre, que tú suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que levantes al que esté caído, que fortalezcas al que está debilitado, que derrame, Señor, ese manto de alegría y ese óleo de gozo sobre todos aquellos que están afligidos, atemorizados, angustiados, ansiosos, deprimidos, frustrados, decepcionados y cualquier otra emoción negativa, Señor. Derrama tu gozo sobre sus corazones, sabiendo, Señor, que tu gozo es nuestra fortaleza y que en tu presencia hay plenitud de gozo. Y, Señor, danos a todos mayor hambre y sed de ti, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. También te pedimos, Señor, que a cada uno de nosotros y de los nuestros, esta noche, Señor, nos des un descanso reparador. Que durante el sueño, Señor, nuestro espíritu no descansa y que tu espíritu traiga ministración a nuestro espíritu, traiga sueños que siembren nuestro espíritu, Señor, que se conviertan en revelaciones tuyas a nuestro corazón, Padre. Ministra nuestros espíritus, ministra nuestras almas, Señor, por tu Espíritu Santo en nuestros sueños. Danos un descanso, Señor, y también, Padre, que nuestras fuerzas sean recuperadas para que el día de mañana podamos hacer todas nuestras actividades, Señor, con gozo, con alegría, dándote gloria a ti y provocando, Señor, una fructificación y una multiplicación de la obra de nuestras manos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice la vida de cada uno de nosotros, bendice el día de esta noche y el día de mañana.
de cada uno de nosotros, Padre, y recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por lo que tú estás haciendo y harás en nuestra vida, además de por lo que ya has hecho, Padre. Todo, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Muchísimas gracias por el privilegio de permitirme compartir con ustedes esta enseñanza. Y primeramente Dios, nos vemos el día de mañana a las 8 de la noche para una enseñanza más. Bendiciones, un abrazo para todos.